Vamos a mirar a Ucrania, nos vamos a dejar de botones, vamos a hablar del plan de Zelensky, lo comentaba ahora mismo Emiliano, dice que tiene el 90% listo, habla de soluciones diplomáticas, económicas, dice que se lo quiere presentar a Estados Unidos la próxima semana. Eduardo, te quiero preguntar por esto, por este plan de Zelensky y sobre todo cómo de viable es en estos momentos, teniendo en cuenta pues los enfrentamientos que se están viviendo en Kursk, lo que tú decías antes, ¿no? Las bombas que han llegado a apenas 40 kilómetros de Moscú, los misiles de Estados Unidos y de Reino Unido, las advertencias por parte de Rusia. No sé si es el mejor momento para negociar. Yo difiero de Emiliano. Yo creo que sí, Rusia sí está dispuesta a negociar. Sí está dispuesta a negociar. No vamos a ver a Putin nunca sentado en una mesa de negociación, igual que nunca lo estaba Stalin si podía mandar a Molotov, ¿no? Pero yo creo que sí, que estaría abierto a una negociación. De hecho, no ha desestimado algunas de las iniciativas que han tomado algunos países. Por ejemplo, pensemos en Brasil, Turquía, han tratado de convertirse en ese escenario de negociación. Yo creo que el plan que tiene Zelensky, en cualquier caso, lo que trata es de recuperar lo primero que tiene que tener una estrategia militar, que es recuperar la iniciativa. Recuperar la iniciativa. Tuvo una iniciativa en Kursk, la ha perdido. Tuvo una iniciativa en su frontera este, también la ha perdido. Yo creo que por ahí tienen que ir nunca mejor dicho, tienen que ir los tiros, ¿no? Lo que es más preocupante de todo es que ese plan pues ni siquiera tenga la soberanía de tomarlo por sí mismo, sino que depende de lo que digan pues Estados Unidos y Reino Unido. Con lo cual, pues esto avala lo que has señalado al principio del programa de hasta qué punto la OTAN está metida en esto. Pues no la OTAN como organización en sí, pero sí sus socios más importantes. A mí me sorprendió, por ejemplo, las iniciativas que en su momento tuvo Macron, de vamos a por ellos, mando soldados, ¿verdad? Hubo un momento en el que parecía que alguien más se sumó al club. Ahora parece que la situación es un poco más parecida al viejo chiste de pasa tú primero, que a mí me da la risa, ¿no? Porque saben la que les espera, y la que les espera es una muy buena, con muchas bajas. Con lo cual, que haya una escalada de intercambio de misiles, pues entra dentro de la lógica de las cosas. Que los drones vuelen a un lado y otro de la frontera, también. Y eso ratifica algo que acababas también de señalar tú, Sergio, ¿no? Y es la guerra en la distancia. Esto de los buscadores, desde luego, es para quitarse el sombrero, ¿no? En términos militares, no en ningún otro. Por supuesto, es una barbaridad, ¿no? Pero no es la primera vez que lo hacen. De hecho, recordamos que Al-Qaeda sobrevivía en la medida en que no dependía de ningún dispositivo móvil, ¿no? Era todo absolutamente pedestre, igual que en el caso de Afganistán, pues ganaron la guerra precisamente porque lo hacían como en el siglo XIX. Yo creo que sí vamos a ver un intercambio de misiles y de drones, pero difícilmente vamos a ver movilizaciones de población militar en uno o en otro sentido, ¿no? Señalaba Emiliano, 180.000 reservistas, decía Enrique, 300.000 tíos que van a venir aunque sea por hambre, ¿no? Aunque yo lo dudo, ¿no? Antes se ponen a vivir debajo de un puente. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero vamos, no lo vamos a saber hasta que nos enteremos por el beneplácito de Estados Unidos y Reino Unido, lo cual es siempre muy triste porque está hablando de un país como es Ucrania, que no tiene ni la soberanía ni la iniciativa estratégica en el aspecto militar del conflicto. Bueno, pues precisamente mirando al aspecto militar del conflicto, mirando a este plan de Zelensky que habla, bueno, de una posible negociación, vamos a mirar de nuevo a la agencia Bloomberg. Ojo, porque tiene en exclusiva, acaba de salir en estos momentos, nueva última hora, que dice que los aliados de Ucrania empiezan a estudiar cómo podría funcionar un alto el fuego. Les contábamos esta semana que Estados Unidos temía una derrota este mismo invierno. Se hablaba incluso de un posible golpe de Estado en Ucrania. Hay muchos militares que no quieren ceder parte del territorio, sobre todo teniendo en cuenta el derramamiento de sangre que se ha producido en estos más de 2 años de guerra. Como decimos, Bloomberg dice que hay algunos funcionarios occidentales que están
evaluando cómo podría lucir una rampa de salida. Los aliados insisten en que nadie está presionando a Ucrania para que inicie las negociaciones, pero eso sí que están estudiando cómo podría funcionar. Literalmente dice, algunos de los aliados de Ucrania están empezando a hablar sobre cómo podría terminar la lucha contra Rusia, lo que genera preocupación en varias otras capitales occidentales de que estos esfuerzos podrían llevar a que Kiev sea obligada a un cese al fuego prematuro. Como parte de sus discusiones sobre la estrategia para el próximo año, los funcionarios estudian más seriamente cómo se podría concretar un final negociado del conflicto y una salida, es lo que apuntan dos personas familiarizadas con el asunto. Estamos viendo caídas, por ejemplo, para las acciones de empresas europeas de defensa. Rheinmetall se deja un 6,4%, Saab cae un 4,4% y Leonardo Spa un 3%. Estas personas, estas fuentes, aclararon que cualquier decisión de negociar la tomaría Kiev y que nadie está presionando a Zelensky para que entable conversaciones. El presidente de Ucrania ha sido inflexible, pública y privadamente, en que ceder territorio a Rusia sería injusto. Sin señales de que Rusia haya reducido sus objetivos, las perspectivas de negociaciones reales siguen siendo lejanas, pero a medida que la guerra se acerca a otro invierno, esta es una de las claves, hay pocas señales de avances en el campo de batalla, lo que impulsa a funcionarios aliados de la OTAN occidentales a empezar a explorar formas en las que la diplomacia podría romper el punto muerto. Como decimos, claro, esta incursión en Kursk también está dificultando esta operación, esta negociación, pero la agencia Bloomberg habla precisamente de un momento clave. Tienen que resolver cómo garantizar que Ucrania no sea vulnerable a más ataques rusos en el futuro, pero hablan de negociaciones. Occidente no quiere pasar por otro invierno, no quiere que Ucrania pase por otro invierno, teniendo en cuenta los avances, por ejemplo, que está teniendo Rusia en el Donetsk, los ataques a las infraestructuras que han tenido lugar y que desde luego van a hacer mella durante este invierno. La población ucraniana están buscando un cese de alto el fuego, están estudiando las opciones de un alto el fuego prematuro en Ucrania. Enrique, te quiero preguntar por esto, más allá del plan de Zelensky, la agencia Bloomberg, como se sabe, vamos, vinculada desde luego a Estados Unidos, habla de que en la OTAN los aliados hablan ya de cómo se puede solucionar esto, ¿no? De cómo se puede alcanzar un alto el fuego. Claro, tienen que fingir que ellos siempre llevan la iniciativa de todo y que al fin y al cabo esto es beneficioso de algún modo. Es decir, lo que antes vendían como no puede haber ningún plan de paz ni nada, solo una rendición del lado ruso. Bueno, pues ahora vuelven a hablar de esto. La cuestión es si al lado ruso ahora en estas condiciones le interesa o no, más bien parece que no le interesa en absoluto frenar las hostilidades, sobre todo porque ¿qué garantías va a tener frente a Occidente? Que lo de Ucrania les da lo mismo, que saben que ellos con quien tienen que hablar es con Estados Unidos, que es el maestro de ceremonias y el maestro de títeres también. Porque aquí el lado europeo simplemente está mirando a ver qué hace el tío Sam, qué le dice y como perrito fiel pues ya actúa en consecuencia. Salvo los británicos, que esos son de si podemos pinchar, pinchamos, que total, los que mueren son otros, de momento. Y parece que está lejos, ¿no? Parece que tienen el Canal de la Mancha y el Mar del Norte de por medio entre el continente y ellos. Y piensan que así se van a salvar. Bueno, deberían de mirar también a su situación interna, que está bastante entre Guatemala y Guatepeor. Pero bueno, esa es otra historia por ahora. En cuanto a acuerdos, bueno, resulta que Rusia, que esté aislada de Occidente, no la convierte en un paria de nadie. Simplemente no tiene a Occidente. ¿Y eso qué se quita? Solo hay que ver las bonitas muestras más progresistas de Occidente en Eurovisión, Olimpiadas y demás. Un peso que se han quitado de encima, entre otras cosas. ¿Y el resto del comercio? Pues hacia Oriente, hacia Asia, hacia Oriente Medio, hacia África, hacia Iberoamérica y ya está. ¿No tienen Occidente? No pasa nada. Eso sí, Estados Unidos cuando tiene que comprar uranio enriquecido, pues también tiene que pasar por Rusia. ¿Se quejan mucho? Sí, pero le compran y le pagan, porque al final lo necesitan. Y en todas estas cuestiones, pues bueno, ya lo vemos con el desarrollo interno de Rusia, que no se ha detenido, sigue creciendo, que se fueron 180.000 personas, sí, y también los que han vuelto. Y por otro lado, que en Rusia en ningún momento cuando se hizo la movilización, hace ya 2 años, a lo tonto han pasado 2 años, septiembre del 22, nunca se cerraron las fronteras, a diferencia de Ucrania, donde sí se cerraron y se obligó a los hombres en edad de movilización a ir al frente. Por eso siguen teniendo tantos casos de huidas, aunque sea río abajo, y acaban minando las fronteras y los ríos de Ucrania para que no se les escapen. Y el actual ministro de Exteriores ucraniano es el que dice: oye, Polonia, que tienes ahí a 300.000 ucranianos en edad de movilización, a ver si me los pasas. A ver de dónde sacan la gente, pero bueno, como solo han tenido 30.000 bajas, 31.000 tirándolo alto según Zelensky,
Pues bueno, con esos 300.000, no sé, llegan a Vladivostok seguro, pero quién sabe. O sea, por lo menos a Kursk o a la central nuclear no han llegado. Eso querían, pero no han llegado. Bueno, cada uno con sus cosas. Y al fin y al cabo, pues eso, Zelensky puede planificar mucho, puede decir que lleva mucho la iniciativa en operaciones mediáticas, en operaciones de relaciones públicas. Desde luego es un hacha, pero también es un hachazo lo que se lleva en la realidad. Y que, por un lado, las operaciones no le están saliendo bien y nadie quiere ir a morir por ellos. Eso es algo que llevan ya 2 años y medio de guerra y no se ha dado cuenta de que nadie en Occidente quiere ir a morir por ellos, salvo un puñado de gente muy motivada, los primeros días al menos, que eso sí que fueron, pero después ya no tanto. Que no es un safari, es una guerra de verdad, donde tienes bombardeos de artillería día y noche, de lunes a domingo, sin respetar festivos ni la hora de gila. Entonces, como que no es tan bonito como lo pintaban. Y eso también por el otro lado, porque Estados Unidos ha seguido el mismo esquema contra Rusia en Ucrania que contra China en Taiwán. Y entonces el escenario se ve al completo. Para el que lo quiera ver, para el que no, pues bueno, le quedan al menos banderitas europeas, que se ha estrenado la nueva plana mayor de la Comisión Europea y compañía. Bueno, pues pendientes de Europa, como bien decía ahora Enrique, con un cambio de caras, ya veremos también si en el discurso, si también en los hechos. Emiliano, te quiero preguntar por esta noticia. La agencia Bloomberg, es portada en estos momentos, informa de que los aliados de Ucrania están estudiando un alto el fuego. Dice, eso sí, que no presionan a Zelensky, pero que están mirando opciones, sobre todo para que Ucrania no tenga que pasar por el tercer invierno consecutivo, teniendo en cuenta también cómo tiene su infraestructura energética, ¿no? Prácticamente arrasada. Algunos hablan incluso del 90%, por ejemplo, en Kharkov. Sí, sí, sí. No. Hoy mismo han vuelto a bombardear las instalaciones eléctricas en Sumy, o sea que eso es una estrategia rusa de tratar de generar pues el máximo daño posible en la infraestructura energética para cuando llegue el invierno pues volver otra vez a hacer sufrir a la población ucraniana, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de piezas de un Monopoly o de piezas de un tablero de guerra, estamos hablando de seres humanos que ven como algunos han tenido que salir del país y refugiarse en diferentes países y otros pues viviendo en condiciones inhumanas porque por los aires o por las pretensiones o por los objetivos de un determinado señor. La cuestión es, yo creo sinceramente que Putin no va a renunciar a sus pretensiones y eso pasa por, bueno, a Zelensky yo creo que le dará igual en un momento dado desaparecer del gobierno, bien por elecciones que se hagan si esto llega a un proceso de paz o bien directamente renunciando él, porque yo creo que no era su pretensión perpetuarse como han hecho otros, especialmente los vecinos de Rusia, el señor Putin. Y entonces, lo que sí que está claro es, ni la sociedad ucraniana, y eso basta con escuchar las declaraciones tanto de la sociedad como de soldados, están dispuestos a llegar a una paz que implique una renuncia a su integridad territorial. Y el propio Zelensky el domingo en una entrevista lo volvió a reafirmar. Entonces, estamos en un callejón sin salida, que es Zelensky y la sociedad ucraniana, a la que por lo menos de momento representa, aunque haya superado su mandato presidencial, no quieren renunciar después de todos los muertos que han puesto encima del tablero, después de toda la destrucción de la economía, después de la salida masiva de más de 4 millones de mujeres, niños y ancianos, no quiere renunciar a su integridad territorial. Y Putin quiere tener un control sobre ese país. Por lo tanto, es decir, la única cuestión de nuevo es tratar de buscar un modelo de federalismo dentro de Ucrania y que esas regiones tengan un régimen autónomo para que sirva, digamos, de frontera con Ucrania, que es lo que le preocupa a la seguridad de Putin desde el punto de vista de la soberanía territorial. Es la única opción. Si no, esto se va a alargar. Y yo creo, sinceramente, que por mucho que digan las potencias aliadas de Ucrania que le van a forzar a tener una negociación, pues eso solamente será factible si, como menciona Enrique, en el gran Leviatán de Estados Unidos, en noviembre llega Trump y dice, esto lo soluciono yo con una llamada a Putin. Señores, se acabó el suministro de dinero, se acabó el suministro de armas, señor Zelensky renuncie a la integridad territorial de su país. Y tal y como están las cosas, pues bueno, ya veremos si gana Trump y si ese va a ser sus pretensiones, porque luego la Realpolitik establece también que el lobby armamentístico norteamericano, que es el que se está beneficiando con generación de empleo, con generación de ingresos, porque los 60.000 millones de dólares no van a Ucrania directamente. Un gran porcentaje va a la industria armamentística norteamericana, que es la que le suministra el armamento. Pues entonces, a lo mejor el señor Trump, con esa visión empresarial que tiene, cambia de opinión y dice que no, que vamos a mantener
una guerra de bajo perfil, pero siguiendo suministrando armamento porque le interesa a la economía, al Make America Great Again, etcétera, etcétera, de sus pernatas. Bueno, pues Eduardo, antes de cambiar de tema, te quiero trasladar también esta misma cuestión. Quiero saber tu opinión de esta información de Bloomberg. Habla de un acuerdo de alto el fuego, habla de presión a Zelensky, como bien decía Emiliano. Claro, la cuestión está en los territorios, ¿no? En que Ucrania, si quiere una paz con Rusia, pues va a tener que ceder territorio más allá de lo que quiera Zelensky o las Fuerzas Armadas, o si no, imagino que no habrá ningún tipo de acuerdo. También va a ser difícil que Putin se siente a negociar y aún más que se siente con Zelensky. Yo creo que hay tres aspectos a considerar. El primero lo ha señalado Enrique. Si el viento sopla a favor, no es el momento de que yo levante la bandera de negociación. Ahora ya Putin puede decir que no toca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como decía Emiliano, el pagano de toda esta historia es Estados Unidos y está sacando mucho beneficio de ello. Pero también se puede dar cuenta de que esta situación no le conviene si se le abre otro frente en el lejano oriente, ¿no? Como también habéis señalado antes, no hay bombas para todos en este caso. Bien, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, a mí me recuerda el planteamiento que se está haciendo de los que ha señalado Bloomberg, ¿no? Los aliados presionan. Bueno, entonces Zelensky no va a tener más remedio que decir que no. Es decir, es un poco como esas peleas de pueblo de antes, de sujétame que lo mato, ¿no? Entonces los amigos te sujetan para que realmente no te metas en un problema que no vas a poder afrontar. Y el tercer aspecto es que esto acabará el día que la población, aquellos a los que están defendiendo los soldados ucranianos, que yo coincido con lo que ha dicho Emiliano, con lo que he visto en muchos documentales, en muchos testimonios, en muchos artículos, están dispuestos a dar la vida por su patria y vuelven al frente. Yo había un documental de un chaval de 19 años que ya tenía un pelotón de 10 hombres a su cargo, ya en 5 semanas. La esperanza de vida era de días prácticamente. Una esperanza de vida similar a la de la Primera Guerra Mundial en Passchendaele, ¿no? Una cosa increíble. Pero si ven que sus familias pasan hambre, lo pasan mal, no tienen luz, tienen frío, sus transportes no funcionan, van a empezar a mirar las cosas de otra manera. Hitler lo tuvo muy claro en la Segunda Guerra Mundial. Mantuvo a su población alimentada prácticamente hasta que los rusos entraron. O sea, eso no nos va a pasar como en la Primera Guerra Mundial, porque cuando se viene abajo un frente es cuando realmente el frente interno se ha perdido. Y yo creo que vamos a ver mucha actividad en ese sentido. Una cosa es dar 80.000 millones para mi industria militar, como señalaba Emiliano, y otra cosa es toma y gástatelo en comida, ¿no? Así, y ya no lo veo. Es bastante más complicado. Así que esos tres factores simplemente quería apuntarlos. Antes de terminar, quiero mirar también de nuevo a Oriente Medio. Seguimos conociendo informaciones. Se habla de más de 1.000 heridos. Precisamente lo comentaba antes el propio Eduardo, ¿no? Decía, bueno, pues que era una ocurrencia, desde luego, para algunos sería maquiavélica, para otros brillante, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al ámbito militar. Te quiero preguntar muy rápido por esto, Enrique. ¿Cómo ves esta maniobra por parte de Israel? Este hackeo, Netanyahu ha insinuado que están detrás. Su oficina enseguida ha tenido que salir a decir que no. Lo que diga su mujer normalmente suele ser la verdad, que sabemos que Sara es bastante activa. Te quiero preguntar, ¿cómo ves este nuevo ataque, ¿no? Esta nueva escalada en Líbano? Bueno, más que nueva escalada, continuación de la escalada, la temporada de escaladas continúa. Recordemos también el misil que alcanzó Tel Aviv desde Yemen, desde la parte de los hutíes, los ataques que todas las semanas se reportan entre unos y otros, el que se supone que el Shin Bet, el Servicio Secreto Interior israelí, había frustrado ese ataque contra el teniente general Aviv Kochavi, que fue jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes del 19 al 23, y que como respuesta pues lanzaron un ciberataque e hicieron estallar esos buscapersonas. Lo que también estaba mirando en fuentes de Oriente Medio es que no todas las personas tienen buscapersonas, es decir, no todos los de Hezbollah lo tenían, que no todos tienen esa nueva versión del mismo, que tampoco todos explotaron y que no todos lo llevaban en el momento de la explosión. ¿Esto por qué? Porque, claro, resultaría que con este ciberataque habrían herido, supuestamente, a miles de miembros de Hezbollah, y si tenían uno de ellos, puede que fueran no simplemente soldados de a pie, sino
con algún cargo y que de este modo estuvieran atacando los cuadros y mandos de Hezbollah, por lo menos los cuadros intermedios. Una demostración de que mediante un ciberataque también se puede hacer esta cosa. La cuestión también, como creo que comentaba Eduardo antes, de Al-Qaeda en Afganistán, de hacerlo todo a mano, pues desde luego también para el futuro se dedicarán o bien a comprar en otro mercado o bien a hablar en personas sin aparatos electrónicos y mejorará a la larga su capacidad logística y su capacidad de comunicación, por lo menos en la parte de seguridad, ya que si no hay aparatos, pues a ver cómo vuelven a hacer esto. En fin, una escalada más, un día más, por desgracia, porque también lo que hubo desde el lado israelí fue un ataque contra un campamento contra otro campamento de refugiados en la Franja de Gaza y bueno, pues ya, otro día más también. Más decenas de muertos, noticias ahí, titulares, no se lo tomen porque lo estoy diciendo con frivolidad, sino que hay muertos de primera y muertos de segunda, para los medios occidentales al menos. En este caso, pues si mueren en Gaza, pues son muertos de segunda. Y si queda sitio en un párrafo abajo, pues nada, 50 muertos en otro bombardeo israelí y ahí queda. ¿Esos civiles qué tienen que ver con lo que pasó hace un año? Poca cosa. Pero el plan del gobierno israelí es limpia la Franja de Gaza, empieza a urbanizar, empieza a colonizar, como ya hicieron en su momento décadas atrás, de establecer colonias en la Franja de Gaza, no digamos en la parte de Cisjordania, y que sigan con sus planes. Luego sí, se quejan de que si los de Hezbollah del Líbano, milicias sirias, iraquíes y yemeníes les atacan, etcétera, pero aquí esto, lo de que unos sean santos y otros malos en este conflicto, tiene pinta sobre el terreno de que es más bien al contrario, de que unos se creen que pueden echar a todos los demás de su casa y luego se quejan cuando les odian. Y mientras tanto, también, y coincido con Emiliano, con lo de Estados Unidos repartiendo dinero de Ucrania, te voy a mandar dinero. Sí, pero el dinero va a mi complejo militar industrial, amigo. Que esto no se fabrica solo y hay que engordar y hay que incrementar la producción. Y que por el otro lado, también como decía Eduardo, que Estados Unidos ya con la situación de Gaza se ha dado cuenta de que no tenía bombas para todos. No le podía suministrar todo lo que quería a Ucrania y a Israel al mismo tiempo. No digamos si esto ya se ampliase a Taiwán, viniendo la movida de China. Eso sí, mandaron a un almirante, un tal Paparo, a hacer sus cosas de estadounidense, de decir, wow, esto lo llenamos de drones y lo reventamos todo. Y somos aquí geniales. Pero sí, claro, los que van a morir son taiwaneses, filipinos, surcoreanos, japoneses, todo gente, quitando a algunos de Taiwán, el resto no muy motivados para la guerra. Y termino ya con esto. El caso de Filipinas diciendo, vamos a ver si desescalamos la situación, que sí, hay tensiones en el mar de China Meridional, en las zonas marítimas disputadas, pero esto no vale una guerra. Bueno, pues pendientes también de Taiwán, en Oriente Medio, como decimos, muy atentos a este ataque. Como decimos, más de 1000 miembros de Hezbollah heridos. El embajador de Irán se habla de que algunos miembros han sentido que precisamente estos buscapersonas se estaban calentando y los han tirado antes de las explosiones. Se están culpando, Wall Street Journal ya dice más de 1000 heridos, y están culpando directamente a Israel de estos ataques, la detonación coordinada de buscapersonas utilizadas por Hezbollah. Muy atentos a esta noticia. Muchas gracias a los tres, Emiliano, Enrique, Eduardo. Placer, como siempre, teneros por aquí y aprender de vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.